Capítulo 4. La teoría freudiana de la cultura y las masas. Freud dedicó los últimos años de su vida a estudiar no tanto ya la psicología humana como los frutos de esta, caso de la cultura, el arte o la religión. Igualmente, se acercó al fenómeno de la masa, un tema especialmente complejo en un contexto marcado por el ascenso del nazismo y el fascismo. Con el ascenso del nazismo y el triunfo de la bestialidad sobre la razón, el pesimismo de Freud fue en aumento. El mundo que él conocía, en el que había nacido, en el que se había educado y en el que había destacado como psicoanalista, parecía condenado a desaparecer. No obstante, en marzo de 1933, fecha de las elecciones que auparon el Partido Nacionalista de Adolf Hitler, 1881 a 1945, al poder en Alemania, el médico vienés no fue completamente consciente del peligro que se avecinaba. En ello, se comportó igual que la gran mayoría de intelectuales cultivados en la tradición cultural germana. Acogió con recelo las nociones que llegaban del país vecino, pero no fue más allá. Se creía protegido por las leyes y por ello no prestó oídos a los consejos de sus amigos extranjeros, que le instaban a abandonar Austria lo antes posible, como respondió a una de esas amistades. No es seguro que el régimen de Hitler se adueñe de Austria. No existe con seguridad ningún riesgo personal para mí. Y si usted cree que la vida bajo la opresión será lo suficientemente incómoda para nosotros, los judíos, no olvide, en este sentido, lo poco agradable que se presenta para los refugiados la vida en el extranjero, ya sea en Suiza o en Inglaterra. Se equivocaba. La sucesión de acontecimientos no tardó en volverse alarmante. El 11 de mayo de ese mismo año, Joseph Goebbels, convertido en ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Reich alemán, ordenó la quema de 20.000 libros de autores judíos en la Open Platz de Berlín. Entre ellos, por supuesto, se llaman los de Freud, convertido en una de las bestias negras de los jerarcas nazis. Su teoría psicoanalista fue tildada de judío y degenerada y como tal condenada al fuego purificador. El texto de la condena no dejaba lugar a dudas. Contra la sobrevaloración de la vida sexual, destructora del alma y en nombre de la nobleza del espíritu, ofrezco a las llamas los escritos de un tal Sigmund Freud. Las acciones contra Freud se extendieron rápidamente a otras ciudades alemanas, entre ellas Frankfurt, donde solo 3 años antes el médico vienés había recibido, para gran satisfacción suya, el prestigioso premio Goethe, especialmente apreciado por él, por llevar el nombre de un autor fundamental en su devenir intelectual. También allí sus obras fueron entregadas a las llamas. Cuando la noción llegó a Viena, dice que el padre del psicoanálisis replicó con retranca: ¿qué de progreso hemos hecho? En la Edad Media me hubieran quemado. Hoy se contentan con quemar mis libros. En junio de 1933, la Sociedad Alemana de Psicoterapia quedó bajo el control de los nazis, concretamente a cargo de un primo del mariscal Hermann Göring, quien envió una circular a todos los miembros de esa institución por la que les obligaba a estudiar seriamente la que era la Biblia del Tercer Reich, Mi lucha, de Hitler. El precio del progreso cultural. Este fue el ambiente que rodeó al último Freud, un Freud que cada vez se sentía más inclinado a abandonar las investigaciones analíticas para acercarse a otras cuestiones relacionadas con la cultura. Él mismo llegó a describir su carrera intelectual como una suerte de desarrollo regresivo. Mi interés dio un largo rodeo que ha durado toda una vida por las ciencias de la naturaleza, la medicina y la psicoterapia,
para luego regresar a los problemas culturales que desde hace mucho tiempo atrás ya me fascinaban, cuando apenas tenía edad para reflexionar. En realidad, las relaciones entre el individuo y la sociedad, o entre las pulsiones y el corse de la cultura, por decirlo en términos más psicoanalistas, es un tema muy recurrente en la obra de Freud. Ya en 1897, en una de las cartas que dirigió al médico berlinés Wilhelm Fries, expuso la siguiente reflexión: el ser humano sacrifica en aras de la más amplia comunidad humana una parte de su libertad de incurrir en perversiones sexuales. El incesto es antisocial y la cultura consiste en la progresiva renuncia al mismo. Freud, sin embargo, nunca fue un pensador irracionalista. Por mucho que profundizara en los abismos del alma humana, lo demuestra el siguiente lema, resumen perfecto de la labor del psicoanálisis: donde ello estaba, yo debo advenir. Es decir, que allí donde los seres humanos se hayan dominados y paralizados por fuerzas psíquicas incomprensibles, debe imperar un mayor autoconocimiento y dominio de uno mismo. En el fondo, Freud fue siempre un pesimista, pues reconocía que ese poder de la ilustración es frágil y precario, dada la tendencia humana a buscar el goce y a rechazar todo aquello que se lo impida. Pero ese pesimismo no significaba ni mucho menos resignación. No es extraño, por tanto, que ya en Tótem y Tabú, una de sus obras más destacadas y controvertidas, Freud hubiera cuestionado a contrapelo de la antropología dominante en su tiempo, el relato habitual del tránsito del hombre natural al cultivado o civilizado. Fue su sospecha de la presencia de una matriz de violencia originaria en las instituciones sociales, la moral y la religión, lo que le llevó a concebir una hipótesis mítica en forma de fábula. Según ella, hubo en los albores de la historia humana un padre violento y celoso que se reservaba para sí mismo todas las hembras y consecuentemente expulsaba a sus hijos a medida que iban creciendo. Un escenario este en el que no es difícil ver una situación de horda salvaje, tomada directamente del padre de la teoría de la evolución de las especies, Charles Darwin, 1809 a 1882. Un día los hermanos expulsados se confabularon para matar el padre. Un día los hermanos expulsados se confabularon para matar el padre y devorar su cadáver. Fue el fin de la horda paterna. Unidos, esos hermanos llevaron a cabo aquello que por sí solo nunca habrían podido realizar. Pero tras este asesinato colectivo, sintieron arrepentimiento, renegaron del crimen que habían cometido e inventaron un nuevo orden social mediante la instauración del tótem. Esto es, una figura habitualmente con forma de animal en torno en la cual se unía el grupo. Según Freud, el banquete totémico, tal vez la primera fiesta de la humanidad, sería la reproducción conmemorativa de ese primer acto criminal, punto de partida a su vez de las organizaciones sociales, las restricciones morales y la religión. En 1930, Freud publicó una de sus obras clave en esta nueva orientación, El malestar en la cultura, en la que reconocía que el precio del progreso cultural debe pagarse con el déficit de dicha provocado por la elevación del sentimiento de culpa. Ahí radica su idea de malestar, un sentimiento de culpa que él consideraba el problema más importante del desarrollo cultural.
Para Freud, la finalidad de la vida está fijada por el principio del placer. Los seres humanos persiguen alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y mantenerla, evitándose en la medida de lo posible dolores y displaceres. El único contratiempo en esta aspiración no es menor, pues en los planes de la creación no se encuentra la opción de que el hombre sea dichoso. La vida tal como no nos es impuesta resulta gravosa, nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla no podemos prescindir de calmantes, categoría en la que el pensador incluye el trabajo y la ciencia, el arte y otras maneras de fantasear con ilusiones con respecto de la realidad. Son satisfacciones sustantivas que reducen la miseria por medio del desplazamiento de la energía libidinal, bien sea a través de la excelencia artística o sublimación o a través de narcóticos tales como el alcohol y otras drogas, que se insensibilitan al hombre ante la miseria de la vida. De ahí la rotundidad con la que Freud se expresaba. El progreso que nos impone el principio del placer, el de ser felices, es imposible. Son tantas las restricciones y coacciones a las que obliga a la civilización que difícilmente son compatibles con la búsqueda individual de la felicidad. Lo que la sociedad espera de cada individuo no es, por tanto, lo que cada uno espera de sí mismo. En este sentido, puede decirse que el hombre primitivo, aunque tenía menos poder, podía ser más feliz, dada su menor interiorización de la vida de la culpa. En cualquier caso, Freud no idealizó ninguna vuelta atrás, sino que se limitó a insistir en la necesidad de, bueno, en la necesidad de comprender el alto precio que hay que pagar por el progreso. Y ello porque el hombre, desgraciadamente, es un ser agresivo que precisa de normas, sanciones e ideologías que le pongan límites y barreras más o menos eficaces para de ese modo asegurar la vida en común. Bajo este aspecto, el concepto freudiano de la cultura puede verse como el dispositivo de valores, prácticas y normas que defienden el lazo social contra la tendencia agresiva del ser humano desde la interiorización del superello. Lo relevante de este movimiento, destacaba Freud, es que desde esta conciencia moral la agresividad no desaparece, sino que cambia de dirección. Al devenir en vigilancia, autocastigo y sentimiento de culpa, lo relevante de este movimiento, destacaba Freud, es que desde esta conciencia moral, la agresividad no desaparece, sino que cambia de dirección, al devenir en vigilancia, autocastigo y sentimiento de culpabilidad. Si en la actualidad los planteamientos de Freud en torno a la cultura son extremadamente relevantes para el campo de los estudios culturales y sociológicos, es porque ayudan a entender las razones por las que los mecanismos de la civilización generan desde sí mismo una violencia contracultural. En el interior mismo de la cultura está instalado la posibilidad de la barbarie. Este aspecto social del malestar de la humanidad dentro del mundo administrado, este sentimiento de encierro dentro de una estructura completamente socializada, conduce, como afirmaba el filósofo alemán Theodor Adorno, 1903 a 1969, en la lectura que hizo Freud, al siguiente acerto: cuanto más espesa es la red, tanto más se ansía salir de ella, mientras que, precisamente, su espesor impide cualquier evasión. Esto refuerza la furia contra la civilización, furia que, violenta e irracional, se levanta contra ella. La creciente profundización por parte de Freud en los tópicos fundamentales del psicoanálisis
también le condujeron a una comprensión muy original de las fuentes de la creación artística. No solo la luz de los contenidos psíquicos manifestados en la obra, sino a partir de las circunstancias biográficas de los creadores. Desde esta perspectiva, el producto artístico se interpreta como una suerte de expresión formal que recurre a términos simbólicos para expresar la actividad inconsciente individual o colectiva. De forma resumida, se puede decir que Freud encara esta explotación en las profundidades de la creación desde una doble vertiente. Por un lado, se centra en el análisis biográfico psicoanalítico de los artistas o de los espectadores de la obra, subrayando especialmente los conflictos inconscientes que subyacen como clave hermenéutica de la genuidad, de las genuinas fuentes del arte. Por otro lado, analiza el arte como un recurrente y expresivo proceso generado de símbolos. Freud, sin embargo, se interesó especialmente por el proceso de gestación de la obra de arte en cuanto a los temas y las formas que pone en juego el artista de modo inconsciente. La creación aquí aparece como una sustitución de la fantasía producida por el inconsciente individual a través de un mecanismo psíquico que el padre del psicoanálisis denominaba sublimación, un proceso en virtud del cual se desplaza la pulsión sexual básica latente hacia otros objetivos, no explícitamente sexuales, y por esa razón más normalizados desde el punto de vista social. De este modo, el arte sería la vía que permite realizar y expresar en una esfera más inconsciente aquellos deseos que no pueden ser expresados en realidad. Un ejemplo de esta vía interpretativa es un artículo de 1910 en el que Freud analizó los recuerdos infantiles de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, y trató de explicar a partir de ello la escondida homosexualidad del artista y la lentitud con la que trabajaba. Freud ante la religión. El fenómeno religioso ocupó también un lugar destacado en las reflexiones sobre la cultura del último Freud. Más que un ateo recalcitrante y un racionalista inflexible, enemigo visceral de las religiones, el médico vienés fue un teórico ilustrado, un defensor declarado de la razón al que, sin embargo, le interesaban profundamente las pasiones humanas y la irracionalidad, siempre presentes en el comportamiento humano. Esta faceta suya de ilustrado oscuro por recoger la feliz expresión acuñada por una de sus recientes comentaristas, la historiadora y psicoanalista francesa Elisabeth Roidinesco, marca un punto de inflexión con respecto a la crítica de la religión que era común. Por ejemplo, en los enciclopedistas del siglo de las luces Galo, la ilustración freudiana tiene un sesgo inequívocamente alemán, es decir, más crítico cultural que científico en sentido optimista. Esto quiere decir que Freud creía en la existencia costosa, eso sí, y siempre frágil de un progreso de la razón, pero pensaba también que en el hombre habitaba una dimensión irracional, oscura, pulsional, que no podía ser salvada por ninguna dimensión salvificada y o trascendente. Aunque defendiera el ateísmo, Freud también reconocía, en virtud de esta posición de ilustrado oscuro, que la verdad de la religión no podía ser simplemente refutada por el conocimiento, ni siquiera el científico, y que la fe religiosa muleta y consuela
para muchas personas a través de la historia arraigaba en necesidades psíquicas muy profundas que no eran comprendidas por el materialismo vulgar. El concepto de Dios era para él, así pues, una ilusión, pero no una ilusión fácilmente superable mediante argumentos puramente racionales. Antes que esclarecer su contenido de verdad, lo que Freud buscaba a la hora de acercarse a la religión era una explicación del significado de de las ideas religiosas como un fenómeno social y no simplemente como fenómeno histórico. De este modo se ocupó de la naturaleza psicológica de las representaciones religiosas en ilusiones, entendiendo esta como una creencia que aparece motivada por el impulso a la satisfacción de un deseo, prescindiendo de su relación con la realidad. Ahora bien, Freud consideraba que la ilusión no tiene que ser necesariamente irrealizable o contraria a la realidad, a diferencia de la fantasía, que presenta una gran contradicción con la realidad. En una carta a Pliés, escrita en fecha tan temprana como el 12 de diciembre de 1897, abandonaba esta idea. La difusa percepción interna del propio aparato psíquico estimula ilusiones del pensamiento que naturalmente son proyectadas hacia afuera, lo que es característico al futuro y aún más allá. La inmortalidad, la expiación, todo el más allá, son otras tantas representaciones de nuestra interioridad psíquica, nuestra psicomitología. La difusa percepción interna del propio aparato psíquico estimula ilusiones del pensamiento que naturalmente son proyectadas hacia afuera, lo que es característico al futuro y aún más allá. Ok. La inmortalidad, la expiación, todo el más allá, son otras representaciones de nuestra interioridad psíquica, nuestra psicotimología. En Freud, la ilusión, y esto es muy importante señalarlo, de cara a la reflexión filosófica contemporánea sobre la función social de la ideología y la necesidad de su crítica, no es en modo alguno una categoría puramente negativa. Al contrario, puede albergar características positivas. Así, por ejemplo, distinguía entre engaños, es decir, estados mentales que se plantean tosudamente en cabal contradicción con la realidad e ilustración, que a pesar de su carácter de irrealidad expresan un deseo genuino en el sujeto. Por ejemplo, una ilusión puede ser falsa ahora, pero eso no significa que no pueda realizarse en el futuro. Lo que caracteriza a estas ilusiones, en opinión de Freud, es su carácter prospectivo, es decir, que son esencialmente modos de cumplimientos de deseos en el futuro. Por tanto, calificamos de ilusión a una creencia cuando el cumplimiento de un deseo es un factor primordial de su motivación y al hacerlo no tenemos en cuenta sus relaciones con la realidad. Igual que la propia ilusión no da importancia a la verificación. Si la ilusión es una condición de una realidad que debe estar cubierta y sustentada por los deseos, así como por la ansiedad y la agresión, hay que deducir de ello que oculta un latido utópico potencial. En la ilusión siempre se encuentra un componente de cambio a algo mejor e insatisfacción con la realidad presente.
La psicología de las masas. Desde sus años universitarios, Freud fue plenamente consciente del antisemitismo de la sociedad austríaca. No pocas veces fue insultado y ofensivo por su condición de judío, pero eso nunca lo traumatizó. Al contrario, consideraba que su exclusión como judío de la fuerza de arrastre de la masa le brindaba la oportunidad de conservar su independencia como científico y pensador. El miedo a que su psicoanálisis fuera considerado como una mera ciencia judía también acabó desvaneciéndose una vez su creador alcanzó el reconocimiento público e internacional. Por otro lado, a Freud no le gustaban nada los acalares sociales, las protestas de la muchedumbre ni las consignas anónimas lanzadas ciegamente. En una carta a su prometida Marta, fechada el 29 de agosto de 1883, explicaba el comportamiento de las masas como la muchedumbre suele dar rienda suelta a sus apetitos y él se privaba del tal y él se privaba de tal expansión. Nos reprimimos para mantener nuestra integridad y economizamos nuestra salud, nuestra capacidad para disfrutar con las cosas, nuestras emociones. ¿Por qué no nos embriagamos? ¿Por qué el malestar y la humillación de los efectos a posteriori nos proporcionarían más displacer que el placer derivado del alcohol? ¿Por qué no nos enamoramos de una persona diferente cada mes? Porque con cada separación desgarraríamos un pedazo de nuestro corazón. El fenómeno de las masas apuntado en esta carta fue ampliamente desarrollado en un libro de 1921, Psicología de las masas y análisis del yo, partiendo del supuesto de que en el seno de un grupo se produce un aumento de la afectividad del individuo y una merma del rendimiento intelectual y observando asimismo que la pulsión de autoconservación no agota la explicación de este comportamiento irracional. Freud analizó las causas por las que alguien inmerso en una masa siente, piensa y actúa de manera diversa a como lo haría a título individual. Tres fueron las cuestiones básicas a las que intentó dar respuesta en este campo. ¿Qué conforma una masa? ¿Por qué este estado colectivo influye tan poderosamente sobre la vida anímica del individuo? ¿Y en qué consiste esta transformación psíquica? Para Freud, lo que brinda el material a la psicología de las masas es la observación de la reacción transformada y la excepcional del individuo. Así, en las masas con un alto grado de organización como el ejército o la iglesia, observaba ciertos rasgos comunes, tales como una misma estructura encabezada por un líder que ama por igual a todos los individuos de la masa. Si esta situación se disipa, se desagrega la masa. De ahí que en estas masas cada individuo tenga una doble ligación libidinosa, una con el jefe y otra con el resto del miembro de la masa. Teniendo en cuenta esta doble ligación afectiva, se explica la falta de libertad del individuo dentro del grupo. De ahí que las alteraciones del individuo y su personalidad. De aquí de aquí las alteraciones del individuo y su personalidad. En su estudio de las masas, Freud se apoyó sobre una obra del sociólogo francés Gustave Le Bon, 1841 a 1931,
la psicología de las multitudes. Sin embargo, lo interesante de su enfoque psicoanalítico es el modo en el que marcó claramente las distancias. Lo que le interesaba del estudio de Le Bon era la importancia que ahí adquiere el inconsciente, pero mientras que para el francés lo inconsciente contiene ante todo lo más profundos carácter del alma de la raza. Freud postuló la existencia de un estrato reprimido inconscientemente. La diferencia es importante porque el Vienés distinguía el inconsciente estudiando por el psicoanálisis de esa memoria biológica de la raza que puede conducir a una racionalización psicológica del nazismo y el fascismo. Asimismo, Freud entendía que lo que sucede en la masa quizá no sea algo tan radicalmente diferente de lo que sucede en el individuo aislado. Es decir, lo que estalla en la masa está en el individuo, pero reprimido. No es algo cualitativamente diferente de este individuo presuntamente racional y consciente de sus deseos, planteamiento típico de la lectura conservadora de la masa. Es muy sugerente observar además, cómo Freud abordó la dinámica afectiva de la masa a la luz de determinados procesos de idealización orientados al desplazamiento de una rivalidad originaria. Aquí Freud partió de una constatación crítica, la exigencia primaria de justicia y trato igual para todos. En la masa, ya que uno mismo no puede ser el preferido, por lo menos que nadie lo sea. Como ejemplo puso el de una multitud de muchachas románticamente enamoradas de un cantante o un pianista que se agolpan en torno a él a fin de un concierto. Cada una de ellas podría experimentar justificadísimos celos de los demás. Cada una de ellas podría experimentar justificadísimos celos de los demás. Pero dado su número, la imposibilidad consiguiente de acapar por completo al hombre armado, renuncian todas a ello, y en lugar de arrancarse mutuamente los cabellos, obran como una multitud solidaria. Rivales al principio, han podido luego identificarse entre sí por el amor igual que profesan al mismo objeto. La identificación con el líder idealizado responde al mismo interés, desplazar un escenario de rivalidad entre los individuos en lucha. De ahí que Freud deduzca que manifestaciones sociales como el compañerismo o el espíritu corporativo pueden explicar como una deformación afectiva secundaria de una situación de envidia básica. Bajo este desplazamiento, nadie debe querer sobresalir, todos deben ser y obtener lo mismo, puesto que, como sostiene Freud, no sin malicia, la justicia social significa que nos rehusamos a nosotros mismos muchas cosas para que también los demás tengan que renunciar a ello, a ellas, o lo que es lo mismo, no puedan reclamarlas. ¿No le parece exagerado comparar esta reivindicación de igualdad, raíz de la conciencia social y del sentimiento del deber, con la angustia de infección de los sifilíticos, mal de muchos, pues consuelo de quienes se ven infectados o víctimas de una situación de inferioridad? Esto es justo lo que se expresa según Freud. En el célebre episodio bíblico del juicio de Salomón, puesto que mi hijo me ha sido arrebatado por la muerte, piensa una de las mujeres, ¿por qué he de conservar esa, por qué ha de conservar esa el suyo?
La identidad dentro del grupo permite, en efecto, a sus integrantes trascender sus intereses egoístas primarios para alcanzar fines presuntamente altruistas. Presuntamente altruistas. La identidad dentro del grupo permite en efecto a sus integrantes trascender sus intereses egoístas primarios para alcanzar fines presuntamente altruistas. Pero estos fines elevados se construyen justo para proteger de otro modo los intereses egoístas. Freud dio un paso más en esta dirección al comprender la oposición entre la fascinación colectiva que ejerce un líder, renegación fetichista en un ideal, y el amor sensual, el poder civilizador por excelencia para Freud. Este último, representado por la mujer, es justo lo que la masa artificial, en concreto la iglesia y el ejército, excluye para poder mantener su cohesión, mientras que los miembros de un grupo, identificándose con un ideal del yo, tratan de proteger del azar de los encuentros y de esta rivalidad originaria, renunciando a su libertad y a toda satisfacción primaria. El amor entendido en su forma más sensual y materialista, y su modo de articular la unión entre los amantes, implica un tipo de relación que no puede entenderse en términos de una fusión o armonía, como aparece, por ejemplo, en el tópico popular de la media naranja. Este tipo de amor, que no es ni fusión ni armonía entre los amantes, descubre un escenario de relación en el que no hay posibilidad de sumar dos términos separados ni a ninguno de los dos como uno. Por tanto, este tipo de amor trágico, carente de armonía, que parte de la imposibilidad de la relación sexual, es antitético. El amor forjado como desplazamiento del resentimiento o la situación de envidia dentro del grupo. Basta recordar cómo en el caso del cantante, el amor y la identificación hacia su figura es un desplazamiento de la situación de rivalidad y competencia originarias. El amor sensual y su uno suplementario aparecen como obstáculos a esta fusión en una unidad. Entendida de forma idealista, esto es, deshace la ilusión de que los amantes están unidos por algo que tienen en común. El otro tipo de amor materialista, en cambio, descubre un escenario de relación en el que no hay posibilidad de sumar dos términos separados, ni a ninguno de los dos como uno. Por tanto, este tipo de amor trágico, que parte de la imposibilidad de la relación sexual, es antitético, el amor forjado como desplazamiento del resentimiento grupal. Lo decisivo del análisis de Freud es que arroja luz sobre una dinámica estructural en la que la dimensión extraordinaria y el exterior del líder va unida a la constitución de una racionalidad de equivalencia simétrica entre los miembros, donde el líder no puede amar a nadie. De lo contrario, desaparecería el hechizo. El líder, en cuanto figura inalcanzable, posibilita la indiferencia respecto a las diferencias de los elementos individuales y desplaza el campo de fuerzas de la rivalidad. Hasta donde podía llegar la fascinación ejercida por un líder quedó evidente. Hasta donde podía llegar la fascinación ejercida por un líder quedó evidenciado en marzo de 1983, cuando Hitler, entre vítores y aclamaciones, hizo que su Austria natal quedara anexionada a Alemania. Fue solo entonces, en septiembre de este mismo año, cuando Freud decidió hacer finalmente caso a las advertencias de sus colegas y discípulos, y consciente del peligro que corría de permanecer por más tiempo en Viena, se exilió a Londres con parte de su familia. Otro de sus miembros, como 4 de sus hermanas, no tuvieron tanta suerte y encontraron la muerte
en los campos de exterminio nazis. El número 20 de Maresfield Gardens en Hampstead, Londres, se convirtió en la última residencia de Freud, una preciosa casa de amplio jardín en el que el padre del psicoanálisis acostumbraba a leer y atendía a sus invitados en una silla mecedora. Todo su homenaje, libros y antigüedades había llegado intacto a la capital inglesa poco antes y se había ordenado de manera similar a como se encontraba en la Vergase vienesa, en la que había residido a fin de generar un clima lo más confortable posible en medio del exilio. Pero Freud no permaneció mucho tiempo ahí. Los sufrimientos que le causaba el cáncer de paladar se hicieron intolerables. El 21 de septiembre de 1939, 2 días antes de fallecer, el padre del psicoanálisis tomó la mano de su médico de confianza, también exiliado, y le dijo: mi querido Schurz, seguramente recuerda nuestra primera conversación. Entonces prometió no abandonarme cuando llegara el momento. Ahora solo queda la tortura, que no tiene sentido. Con ello, Freud expresaba la voluntad de no sufrir innecesariamente, de poner fin a sus días en un estado de sedación. El doctor Max Schur cumplió y, con el acuerdo de la familia, administró al moribundo 3 inyecciones de morfina. Freud tenía 83 años. Figura indiscutiblemente ligada al destino del siglo XX, con sus luces y sombras. Freud ha alcanzado la estatura de ícono, superando su aportación como médico y pensador, brillante científico y sutil teórico. Amén de excepcional, es, amén, amén de excepcional escritor. Su prosa fue merecedora del premio Goethe de literatura en 1930. Es hoy un clásico cuyas tesis, no pocas veces provocativas, siguen vivas. En realidad, y lo mismo que Edipo, fue un ejemplo del famoso lema del oráculo de Delfos, en el que tanto insistió Sócrates: conócete a ti mismo. Como dijo el escritor vienés Stefan Zweig ante el feretro del padre del psicoanálisis: todo lo que Sigmund Freud concibió y anticipó como inventor y guía estará con nosotros también en el futuro. Tres obstáculos para la felicidad. La naturaleza. El hombre está expuesto a las fuerzas de la naturaleza que nunca llegará a dominar completamente. El cuerpo. El cuerpo humano es limitado y perecedor, sin que se pueda hacer nada por remediarlo, ni siquiera prescindir del dolor. La cultura. La relación con el resto de los seres humanos, con todas las restricciones sociales que impone, genera frustración. Un recuerdo de infancia de Leonardo da Vinci, en el que un ave introducía su cola en su boca mientras se hallaba en la cuna, sirvió en 1910 a Freud como punto de partida para analizar el cuadro Santa Ana, la Virgen y el Niño,
pintado por el artista hacia 1508 y conservado en el Museo del Louvre de París. Para el padre del psicoanálisis, en el ropaje de la Virgen puede adivinarse la silueta de un buitre, una de cuyos extremos toca la boca del niño. En ello, Freud quería ver la traducción inconsciente de esa imagen infantil, así como una manifestación de la homosexualidad y otros aspectos de la multifacética y controvertida personalidad de Leonardo. Freud llegó a ver, Freud llegó a ver el surgimiento de una era calificada por algunos intelectuales desde un sentido peyorativo como de, la, de las masas. La Revolución Rusa de 1917 y el auge, una vez acabada la Primera Guerra Mundial, de movimientos nacionalistas de extrema derecha como el nazismo alemán y el fascismo italiano, fueron algunas de esas plasmaciones. Sus actos como este encuentro de las juventudes hitlerianas celebrado en Nuremberg en 1938 congregaban a cientos e incluso miles de personas que dentro de la masa perdían su individualidad y se convertían en un único cuerpo. Para Freud, dado que la masa es una reunión de individuos que han reemplazado su idea del yo por un mismo objeto exterior, entre ellos se dan una general y recíproca identificación del yo. La continuación del legado de Freud. Cuando en 1938 Freud marchó al exilio inglés hacia ya mucho tiempo que era una figura consagrada a nivel internacional y que su principal creación, el psicoanálisis, gozaba de vida propia. Por esa época, una de sus más estrechas y fieles colaboradoras era su hija menor, Ana, nacida en 1895 con 23 años. Empezó a analizarse en compañía de su padre. Fue el inicio de su dedicación a esa disciplina en 1922. Fue el inicio de su dedicación a esa disciplina. En 1922 ingresó a la Asociación Psicoanalítica de Viena con un trabajo sobre la relación entre las fantasías de flagelación y el sueño diurno. Su especialidad, sin embargo, fue la psicología infantil, ámbito en el que trabajó prácticamente hasta su muerte.
en Londres en 1982. En la imagen, Freud y Anna a su llegada en tren a París en junio de 1938. Glosario. Abreacción. Descarga afectiva por medio de la cual un individuo se libera del efecto ligado al recuerdo de un acontecimiento pasado que fue traumatizado. Puede ser provocado en el transcurso del análisis por el analista removiendo ciertas escenas desagradables, provocando una situación llamada de catarsis, aunque también puede producirse en forma espontánea. Acto fallido. Fenómenos de la vida cotidiana aparentemente insignificantes, olvido, lapsus, errores, etcétera, que el individuo tiende a atribuir al azar o la falta de atención, pero que en realidad son síntomas significativos y formaciones de compromiso entre lo consciente y lo reprimido del sujeto. Asociación libre, método que consiste en expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de una evocación concreta o de forma espontánea. Atención flotante. Del mismo modo que el paciente debe practicar la asociación libre expresando todo lo que se le ocurre, el analista debe escucharlo con una atención flotante, es decir, en la suspensión tan completa como sea posible de todo lo que habitualmente orienta la atención en la escucha, prejuicios, presupuestos teóricos, etc. Castración, complejo que guarda una íntima relación con el complejo de Edipo, es la respuesta del niño a la diferencia entre sexos, concretamente a la presencia o ausencia del pene. Su falta en la niña es interpretado como el fruto de un cercenamiento. Catarsis, término de origen griego que significa purga, purificación. En Freud da nombre a un método que consiste en provocar la expresión de un recuerdo o emociones reprimidos de modo que pueda ser bloqueado y pierda todo su efecto patógeno. Condensación, mecanismo de defensa psíquica por el cual elementos del inconsciente se reúnen en una sola imagen u objeto. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. Conflicto psíquico, conflicto que se da cuando en el sujeto habitan exigencias internas contradictorias. Este puede ser manifiesto, por ejemplo, entre un deseo y una exigencia moral, o entre dos sentimientos en tensión o latente, cuando el yo no tolera la emergencia de un deseo o pulsión porque le produce displacer. El conflicto latente puede expresar de una manera deformada en el conflicto manifiesto. Consciente, cualidad psíquica momentánea que caracteriza las percepciones externas e internas dentro del conjunto de los fenómenos psíquicos. La conciencia tendría, según Freud, una función topológica periférica en relación con el mundo exterior a través de la sensibilidad. Contenido latente. Haz o conjunto de significaciones, asociación del análisis, interpretación del analista a las que conduce el análisis de una producción del inconsciente. El contenido latente de un sueño estaría formado por restos diurnos, recuerdos de la infancia, impresiones corporales,
alusiones a la situación transferencial, etc. Contenido manifiesto. Sueño antes de haber sido sometido a la investigación analítica, tal como se presenta de inmediato, sin interpretaciones al sujeto soñado, que hace el relato del mismo. Contratransferencia. Reacción inconsciente del analista frente al analizado y especialmente su resistencia frente a los intentos de transferencia del segundo. Desplazamiento. Mecanismo de defensa psíquico por el que se destina a un objeto sustitutivo una acción o reacción. Complejo de Edipo. Bajo su forma positiva, el complejo se presenta como en la historia del mítico rey Edipo, deseo de la muerte del progenitor rival del mismo sexo y deseo sexual hacia el sexo opuesto. En su forma negativa se presenta a la inversa, amor hacia la persona del mismo sexo y odio, también celo, hacia el progenitor del sexo opuesto. Vivida entre los 3 y 5 años de edad, es una matriz crucial en la estructuración de la personalidad y la orientación del deseo humano. Para Freud supone Para Freud supone la genuina piedra angular de su teoría. Ello, primera de las 3 instancias del aparato psíquico, alógico y amoral, constituye el polo pulsional de la personalidad y la fuente primaria de la energía psíquica. Suele entrar en conflicto con el yo y el superyo, instancias que, desde el punto de vista psicogenético, constituyen diferenciaciones suyas. Constituyen diferenciaciones suyas. Eros, expresión mediante la cual el mundo griego designaba al amor. En Freud significa el conjunto de las pulsiones de vida que se opone a las pulsiones de muerte. Escisiones del yo, fenómeno por el cual se observa la coexistencia dentro del yo de 2 realidades psíquicas distintas respecto a una realidad exterior que contradice una exigencia pulsional. Una de esas realidades psíquicas tiene en cuenta entonces la realidad exterior, mientras que la otra reniega de ella y la sustituye por una producción del deseo. Fantasía, escenificación imaginaria anticipada por el sujeto y cuyo guión representa en forma más o menos deformada por los procesos defensivos la realización de un deseo y en última instancia de un deseo inconsciente. Las fantasías se presentan bajo distintas modalidades, conscientes o inconscientes. Fetichismo, patrón de comportamiento sexual en el que el objeto sexual normal es sustituido y representado por un objeto o por una parte del cuerpo de otro sujeto, totalmente inapropiado para servir al fin sexual normal. Histeria, clase de neurosis de cuadro clínico muy variados, histeria de conversión, histeria de angustia, cuya especificidad se busca en el predominio de la represión y en la existencia de un conflicto edípico imaginario. Registro caracterizado por el predominio de la relación con la imagen. Para Jacques Lacan, es uno de los 3 registros fundamentales del campo psicoanalítico: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Introyección, proceso de defensa psíquico por el cual una persona incorpora elementos de la personalidad de otro. Líbido, fuente energética postulada por Freud como substrato básico de las transformaciones de la pulsión sexual en cuanto al objeto, en cuanto al fin y en cuanto a la fuente de excitación. Narcisismo, forma de estructura de la personalidad que dirige todas sus energías a la satisfacción con las propias necesidades. Negación, mecanismo de defensa psíquica por el cual el sujeto
Trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Neurosis, afección del carácter psíquico cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto que hunde sus raíces en la biología del sujeto y constituye compromisos entre el deseo y su defensa. Principio del placer. Uno de los principios que, según Freud, rigen el funcionamiento de la economía psíquica. El conjunto de esta actividad tiene por finalidad, en la medida de lo posible, evitar el displacer y procurar el placer. Principio de realidad. Junto al principio de placer con el cual forma pareja, el principio de realidad, según Freud, rige el funcionamiento de la economía psíquica, en la medida que logra imponerse como principio regulador. La búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por antojos o caminos más cortos, sino mediante rodeos y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. Principio nirvana, tendencia del aparato psíquico a disminuir en la medida de lo posible todo elemento de excitación de origen externo o interno, incluso hasta el punto de llegar a un estado cero. El nombre está tomado de uno de los conceptos fundamentales del budismo, que podría traducirse como apagar o extinguir. Pulsión, proceso dinámico consciente en un impulso o tendencia, carga energética, factor de motilidad que orienta al organismo hacia un fin. Una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal, estado de tensión. Su fin es suprimir el estado de tensión que reina en esa fuente primaria. Racionalización, proceso por el cual se sustituye una razón real que no es aceptada por otra que resulta aceptable. Regresión, mecanismo de defensa psíquico que lleva a regresar a un nivel de desarrollo anterior. Represión, mecanismo por el medio del cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el estrato inconsciente ideas o representaciones, pensamientos, imágenes, recuerdos ligados a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de dicha pulsión acarrea el peligro de provocar displacer. Resistencia. Durante la cura psicoanalítica es común que se produzca resistencia en los actos y palabras del analizado frente al acceso a su inconsciente. Por extensión, Freud habló de resistencia al psicoanálisis para designar una actitud de oposición a sus descubrimientos, por cuanto estos revelaban los deseos inconscientes e infligían al hombre a una vejación psicológica. Ahora bien, la resistencia no solo se descubre como un obstáculo al esclarecimiento de los síntomas y a la progresión de la cura, lo que impide el trabajo terapéutico. También es esclarecedor al proceder de los mismos extractos de la vida psíquica que en su tiempo produjeron la representación. Sexualidad. En la teoría psicoanalítica, por sexualidad no se entiende solo las actividades y el placer dependientes del funcionamiento del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y receptividades ya existentes desde la infancia, que producen un placer que no pueden reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental. Sublimación, impulso que se eleva hacia una forma más aceptable, derivada hacia un nuevo fin. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos más valorados socialmente, como la actividad artística y la investigación intelectual. Superyo, instancia fundamental de la personalidad cuya función es
comparable a la de un juez o censor con respecto a la actividad del yo. Freud consideró la conciencia moral, la autorreflexión y la formación de ideales como formación del superyo, como función del complejo de Edipo. Se forma por la interiorización de la exigencia y prohibiciones parentales. Trabajo del duelo. Proceso intrapsíquico que tiene lugar tras la pérdida de un objeto querido o psíquicamente fijado y por medio del cual el sujeto logra desprenderse paulatinamente de dicho objeto. Transferencia. Proceso a través del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relaciones establecida con ellos. En ocasiones se trata de una repetición de escenas infantiles, vividas, sin embargo, desde la actualidad. Trauma, acontecimiento brusco que tiene lugar en la vida del individuo que se define tanto por su interés como por la incapacidad del sujeto de reaccionar a él adecuadamente. El traumatismo se caracteriza por un desbordamiento excesivo de excitaciones en relación con la integridad del sujeto y su capacidad de controlar y elaborar psíquicamente dichas excitaciones. Yo, instancia que Freud distingue del yo y del superyo en su segundo tópico. A pesar de su posición tradicional como soberana de la personalidad, Freud entiende el yo bajo una relación de dependencia, tanto con respecto a la reivindicación del ello como a los imperativos del superyo y a las exigencias de la realidad. Aunque se presenta como plano mediador, su autonomía es muy relativa. Es más, en el conflicto neurótico, el yo representa el polo defensivo de la personalidad, el que pone en marcha una serie de mecanismos de defensa motivados por la percepción de un afecto displacentero. Yo ideal, formación intrapsíquica que algunos autores, diferenciándola del ideal del yo, definen como un ideal de omnipotencia narcisista, forjado sobre el modelo del narcisismo infantil. Lecturas recomendadas. Lo Real de Freud, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2007, alemán, J. Una selección de artículos de especialistas contemporáneos que actualizan la obra de Freud a la luz de los nuevos desafíos de la sociedad. Guy P. Freud, una vida de nuestros tiempos. Una vida de nuestro tiempo. Barcelona, Paidós, 1998. Este ensayo, todo un clásico, es una de las biografías más completas del padre del psicoanálisis. Su gran mérito es ofrecer una visión casi perfecta de la vida de Freud y de su obra en el contexto de su ámbito social más próximo, sobre todo en relación con sus discípulos y seguidores. Gómez C. Freud y su obra Génesis y Constitución de la Teoría Psicoanalítica. Madrid, Biblioteca Nueva Asociación Psicoanalítica, 2002. Excelente y pedagógico trabajo de síntesis, de interpretación del legado freudiano y de sus conceptos y obras fundamentales. Jones E. Vida y obra de Sigmund Freud, Barcelona, Anagrama, 2003. Escrita por un discípulo de Freud, esta reconstrucción peca de agiográfica en ocasiones. Esta reconstrucción peca de agiográfica en ocasiones, pero sigue siendo un valiosísimo testimonio para conocer de primera mano la vida y obra del padre del psicoanálisis, Marcus H. Eros y Civilización, Barcelona, Seix Barral, 1970. Pasados los años, este libro del gran ícono contracultural de la década de 1960, Marcus
sigue dando muchas pistas sobre la actualidad política de Freud y sus consideraciones acerca del malestar cultural, un clásico que sigue mereciendo la pena leer. Masota o Lecturas del psicoanálisis. Freud, Lacan, Buenos Aires, Paidós, 2004. Un gran trabajo de popularización debido a un gran maestro argentino. Por su claridad y penetración, un libro muy recomendado para acceder por primera vez a las tesis de Freud. Pontalis, J. B. Vigencia de Sigmund Freud. Buenos Aires, siglo XX, 1957. Este prestigioso especialista francés se enfrenta retrospectivamente al resto planteado por el psicoanálisis y compara la aplicación de la teoría y métodos del maestro con su pensamiento originario, señalando también las revisiones y desviaciones de quienes se consideraron sus discípulos. Ricoeur P. Freud, una interpretación de la cultura. México, siglo XXI, 1999. Ensayo denso y profundo, pero que sigue siendo extremadamente sugerente y válido a la hora de trazar puentes entre la filosofía contemporánea y la revolución que introdujo Freud en el campo de las ideas. Roudinesco E. La batalla de los 100 años. Barcelona, Fundamentos, 1988 a 1993. Imprescindible reconstrucción histórica de la influencia del psicoanálisis en el siglo XX. Roudinesco E. ¿Por qué el psicoanálisis? Barcelona, Paidós, 2000. Excelente introducción al psicoanálisis y las ideas de Freud en un contexto como el actual, marcado por la neurología y la autoayuda. Un ensayo claro y accesible a todo tipo de lector. Tubert S. Malestar en la palabra. El pensamiento crítico de Freud y la Viena de su tiempo. Madrid. Biblioteca Nueva. 1999. Brillante aportación de la autora de los numerosos libros escritos sobre la Viena finisecular, pero desde el sesgo de las innovaciones introducidas por Freud. Freud es el padre del psicoanálisis, una disciplina que más allá de su función terapéutica, revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía del ser humano como un ser racional, dueño de sus actos. Frente a ella se extendió la sospecha de que estos están determinados por el inconsciente, una región oscura de la mente donde se encuentran los deseos reprimidos por el individuo, que se manifiestan en sueños y actos fallidos, como los lapsus. Otro de los campos en los que Freud dejó huella de la sexualidad, vista como un elemento clave en la formación de la personalidad, desde las vistas como un elemento clave en la formación de la personalidad desde las primeras etapas de la vida. Contestados en su época por su carácter subversivo, sus hallazgos han sido fundamentales para adentrarse en el lado más oculto del ser humano y explorar su comportamiento en la sociedad.